La tumba está vacía, es el tema. Y eso lo cambia todo. Al famoso teólogo Leslie Newbigin, quien fue originario de Inglaterra, pero que estuvo de misionero más de 40 años en la India, en una ocasión le hicieron una pregunta y su respuesta me pareció que es apta para introducir el sermón de hoy. Lo puse en su hoja. El reportero le preguntó: ¿es usted optimista o pesimista al futuro? Y él respondió sin titubear: no soy ni optimista ni pesimista. Jesucristo ha resucitado de entre los muertos. Me encanta su respuesta. Es profunda y es correcta, porque la resurrección de Jesucristo, hermanos, no es simplemente la noticia de que hay vida más allá de la muerte, sino la realidad gloriosa de que Jesucristo está vivo y totalmente presente hoy en nuestras vidas, acompañándonos en cada paso, renovando nuestras fuerzas con su amor. Por lo tanto, hermanos, nuestra esperanza no depende de cómo se ve el mundo. Nuestra esperanza no depende de las circunstancias que enfrentamos allá afuera. Más bien está anclada en una realidad eterna. Y esta realidad es que Jesucristo está vivo. Y por eso es que la tumba está vacía. Y eso lo cambia todo. Díganlo conmigo, por favor. La tumba está vacía y eso lo cambia todo. Oí más a este grupo que al otro. A ver todos. La tumba está vacía y eso lo cambia todo. Y esa, hermanos, es la verdad que sostiene nuestra fe, incluso cuando el panorama parece oscuro. Por eso es que la verdadera pregunta hoy, hermanos, no es ¿cómo ves el futuro? La verdadera pregunta es ¿en quién has puesto tu esperanza? Lucas 20 del 1 al 2 nos relata la maravillosa historia de lo que pasó el primer día de la semana, un domingo como hoy. Léalo conmigo. En el primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro, y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel que amaba a Jesús, y les dijo: se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde le han puesto. Recuerdo, hermanos, cuando sucedió el atentado de las Torres Gemelas aquí en los Estados Unidos. ¿Cuántos de ustedes se acuerdan? Yo quiero ver la mano. ¿Cuántos se acuerdan? Yo vivía en Chiapas, México, de donde soy originario, y recuerdo que ese día no fui a la escuela. Me quedé prendido en la televisión todo el día, viendo las noticias, el horror de lo que había pasado. Era incomprensible. Yo todavía era un adolescente, más o menos como de la edad de Abraham. Y el día siguiente, hermanos, yo me acuerdo que todo el día mi mente estaba consumida por ese evento que había sucedido. Ayer celebramos 30 años, precisamente en 19 de abril, del atentado, el primer atentado terrorista en la historia de los Estados Unidos, en esta ciudad, Oklahoma, allá en el edificio Murray. Todo el día, el siguiente día, mi mente estaba consumida por el evento de las Torres Gemelas, y lo mismo sucedió con el pueblo de Israel. Yo quiero, hermanos, que usted entienda que la crucifixión en los tiempos de Jesús era un evento público. La cruz seguramente no era tan alta, hermanos. Déjenme ilustrarle un poquito. La cruz romana era más o menos, si este es el piso, la persona crucificada estaba más o menos a esta estatura. Nosotros lo vemos en las películas que está muy alto, pero en realidad no era así, era bajo. Y las personas desnudaban a los que iban a crucificar, y al clavarles las manos, eso permitía que al estar a distancia corta, los guardas romanos pudieran estacarle las costillas para poder evitar que respiraran bien. Entonces el crucificado tenía que levantarse
y al apoyarse y levantarse no solamente se lastimaba las manos, sino que eso le ayudaba a respirar, porque de lo contrario se asfixiaba. Y cuando la fuerza no le daba más, entonces moría ahogado y asfixiado. Estaba a esa estatura para que las personas del pueblo pudieran pasar enfrente del crucificado y abofetearlo, escupirlo, maldecirlo. Y ahí estaba, hermanos, Jesús. Trate de imaginar, hermanos, que antes de eso, una semana antes, la gente había gritado: Hosana al Hijo de David. Trate de imaginar que la gente que estaba caminando y que ahora lo habían crucificado, los discípulos que habían entrado con él una semana antes, estaban tan contentos de pensar: finalmente Jesús es reconocido como el líder que el pueblo de Israel necesita, pero hoy ya está muerto. Y la mente de los discípulos y la mente de todo el pueblo, así como el siguiente día después del atentado terrorista, todos pensando en lo que había pasado. Yo quiero imaginarme a los discípulos consumidos por el hubiera sido. Pensamos que él era, de hecho, si usted en Lucas 24 encontrará que Jesús separó a 2 de sus discípulos que iban caminando, y ellos dijeron: pensamos que él iba a ser el que iba a redimir a Israel. ¿Quién se imaginaba que aquel que sanaba, que aquel que levantó a Lázaro de los muertos, que aquel que tenía toda la autoridad y el poder, y finalmente al final de su ministerio una gran multitud, ahora estaba muerto? Y de hecho sus discípulos, María, la que estaba allí, María Magdalena, María la madre de Jesús, dice la palabra que escucharon con el pueblo las últimas palabras del Señor. No fueron palabras de victoria: Elí, Elí, lama sabactani. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Imagínense lo que consumía la mente de los discípulos al pensar. Todo esto evitó que ellos se acordaran de la promesa del Maestro, que al tercer día resucitaría. De hecho, el ángel se lo tuvo que recordar. Ahí está en su hoja, Lucas 24:6. Mire lo que dijo cuando él se les apareció. Está en la pantalla, léalo conmigo. No está aquí, sino que ha resucitado. Dígalo conmigo: no está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea. Esa palabra, acordaos, me lleva al primer punto de este sermón en esta tarde. Y es que, número 1, cuando olvidamos la promesa, el miedo llena nuestro corazón. María llegó de madrugada al sepulcro, aún envuelta en el dolor de la cruz. Al ver la tumba vacía, en vez de regocijarse y acordarse de las palabras del Maestro que al tercer día resucitaría, no se acordó de eso. Más bien fue consumida por la preocupación. Su ansiedad lo agarró, pensó que se habían robado el cuerpo de Cristo. Y la pregunta para nosotros es: ¿cómo puede ser posible que ante la mayor noticia de la historia el corazón se llene de temor? Y la respuesta es: cuando olvidamos la promesa de Dios que nos ha dado a cada uno de nosotros, el miedo ocupa el lugar que debe ocupar la fe. Y hoy no es muy diferente. Vivimos en un mundo donde millones y millones son prisioneros de la ansiedad y los temores. Estaba leyendo, Barna y otras personas que se dedican a esto decían: escuche, sorpréndase, más de 300 millones de personas en el mundo luchan contra la ansiedad. Y lo interesante es que el 91% de nuestras preocupaciones nunca llegan a cumplirse.
Y sin embargo, aunque nunca se cumpla, el miedo roba nuestro gozo, nuestra paz y nuestra esperanza. Es cierto lo que estoy diciendo. Nos preocupamos. Gente que tiene miedo de volar y al final de cuentas ni disfrutan el viaje. Ahí van rezando todo el camino y cuando el avión aterriza dicen, oh, llegué. Pues sí, ibas a llegar. 91 por eso, hermanos, que volar es muy seguro. Seguro que llega o seguro que no llega, pero de que es seguro, es seguro. Pero la ansiedad, ¿le ha entrado la ansiedad a usted alguna vez? La preocupación es interesante porque son enemigos silenciosos que nos visitan cada mañana, especialmente en tiempos difíciles. Ahora estamos viviendo en un tiempo de ansiedad con la nueva administración que entró y las noticias que hablan y lo que dicen, y mucha gente está viviendo en ese tipo de ansiedad. Y escuche bien, hermanos, yo sé que Dios ha puesto en nuestro corazón un temperamento, y no estoy diciendo que no se preocupe, no estoy diciendo que no tome precauciones, no estoy diciendo que no vaya al doctor si se siente mal, pero lo que sí estoy diciendo es que el Hijo de Dios debe vivir con mucho cuidado, porque no es posible que siendo hijos de Dios, que creemos en un Cristo vivo, cuya piedra fue removida y se levantó, vivamos como si el sepulcro todavía estuviera cerrado. No podemos vivir así. Si María hubiera recordado las palabras de Jesús, si los discípulos hubieran abrazado las promesas al ver el sepulcro abierto, hermanos, no hubieran llorado, hubieran celebrado de alegría. Pero el olvido de la promesa los hizo prisioneros de su miedo, y así nos puede pasar a nosotros, hermanitos. Muchas veces nuestras circunstancias, nosotros tenemos circunstancias abiertas, cosas que pasan en el mundo que no entendemos, y si no somos cuidadosos, en vez de confiar en la promesa, vamos a caer en la angustia. Entonces la pregunta es, ¿qué podemos hacer? Y la respuesta es sencilla: recordar lo que Dios ha dicho. Hoy, hermanos, usted y yo tenemos que recordar, porque hay sepulcros abiertos, problemas inesperados en la vida, incertidumbres, hay dolor en este mundo, y las cosas aquí, lejos de que vayan mejor, van peor, hermanos. Si no, pregúntele a su billetera. Pero en medio de todo eso, hermanos, Dios nos ha dado una promesa, y Él dijo: yo estoy contigo todos los días hasta el fin del mundo. Jesucristo dijo: lo que para el hombre es imposible, es posible para Dios. Y Dios todavía sigue sanando personas. Entonces no debemos de confiar en las circunstancias, debemos de confiar en el amor de Dios, la fidelidad, su victoria debe ser más fuerte que cualquier cosa, hermanos. No vivamos como si Jesús siguiera en la tumba. Él vive, y si Él vive, también su palabra es viva y eficaz. ¿Pudiera alabar conmigo al Señor en esta tarde, iglesia? El enemigo, creo que lo puse en su hoja, no sé, no me acuerdo, pero ahí dice: el enemigo quiere que mires el sepulcro. Dígalo conmigo: el enemigo quiere que mires el sepulcro y llores. Dios quiere que mires el sepulcro y celebres, porque Él vive, porque la tumba ya no está llena, sino vacía, hermanos. Ahora, no solo basta recordar sus promesas, es necesario que nuestros ojos sean abiertos para entender profundamente, y eso nos lleva al segundo punto de nuestro sermón en esta tarde. Mire, léalo conmigo, dígalo con fe. Diga: no vivo por lo que veo, vivo por la victoria de Cristo resucitado. Lea conmigo Juan 20 del 8 al 10. ¿Me ayuda? Dice así: entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro, y vio, ¿y qué? Y creyó.
porque aún no habían entendido la Escritura, que era necesario que Él resucitase de los muertos, y volvieron a lo suyo. Y esto nos enseña que la fe, mis queridos hermanos, no depende de lo que vemos, sino de lo que creemos. Convicción es lo que nos mantiene, no emoción. Cualquiera se emociona, amén, pero lo que nos sostiene son las convicciones. Y Juan, hermanos, el discípulo amado, vio la tumba vacía y creyó. ¿Qué creyó? ¿En la resurrección? No, creyó en lo que le había dicho María. Creyó que habían robado el cuerpo de Jesús. Y la Biblia nos dice, porque no entendía todavía en su corazón. Y esto, hermanos, nos enseña que nosotros podemos ser sostenidos en la vida, no simplemente por lo que nosotros vemos, porque a veces lo que vemos se ve muy mal. ¿Estamos de acuerdo, iglesia? No se me olvidan las palabras del pastor Chuck Swindoll, que él dijo: en este mundo, ahí tenemos mucho dolor y solo tenemos como pequeños espejismos de felicidad. Y es cierto, todos a veces nos quejamos de lo difícil que es la vida. ¿Qué es lo mejor que usted vio esta mañana, iglesia? Algunos se pararon al espejo y se vieron y dijeron: qué bonito eres. ¿O no se echan porras ustedes? Soy yo el único altivo aquí. A ver, ¿quién se echa porra? ¿Qué dije yo? Mi esposa se sacó la lotería, ¿verdad? ¿Qué dice otro hermano? Mi esposa se casó con esta media naranja. Me ha mantenido también que ahora soy toronja. La fe, hermanos, comienza a florecer no cuando todo tiene sentido. ¿Escuchó? La fe no florece cuando todo tiene sentido. La fe florece cuando confiamos en lo que Dios ha dicho. Si Dios lo dijo, así será. Si Dios dio la palabra, se cumplirá. El texto nos dice claramente que ellos no habían entendido la Escritura. ¿Se da cuenta? Y así somos también nosotros, hermanos. Muchas veces vemos los hechos, pero no siempre entendemos el plan. Tratar de entender la vida sin la palabra del Señor, hermanos, es como intentar armar un rompecabezas sin ver la imagen de la caja. Lo hacemos peor o nos lleva más tiempo. Y yo sé que algunos de aquí no son muy buenos en seguir las instrucciones. Amén. Habrá alguien que se confiesa y diga: yo no sigo. Hay personas que no siguen las instrucciones. Amén. Agarran y dicen: yo aquí en 2x3. Y qué bueno cuando lo logran una vez, pero hay cosas que necesitan un manual. Y en la vida, hermanos, nadie nos enseñó a ser buenos esposos ni buenas esposas. Nadie nos enseñó a ser buen padre. El mundo no nos va a enseñar a ser buenos padres. Y si queremos vivir la vida sin la palabra de Dios, no vamos a lograr muchas cosas. Vamos a vivir una vida, pero a veces nos va a llevar más lejos. ¿Sabe a qué me refiero, hermanos? Me refiero a que nosotros necesitamos seguir la verdad. Por eso es que le felicito que hoy haya venido a la iglesia. Porque cuando vamos a la casa de Dios, su palabra nos revela. Y cuando leemos la Biblia y cuando Dios permite que empecemos a entender las piezas dispersas de nuestra vida, comienzan a tener sentido. Mire, me acuerdo de la historia de Corrie ten Boom. ¿Algunos saben de quién estoy hablando? Esta es una mujer muy famosa, sobreviviente del Holocausto en los tiempos de Hitler. Ella refugiaba personas judías en su casa hasta que ya no pudo. La descubrieron y la metieron a la cárcel, pero gracias a Dios sobrevivió. Y ella recordaba cómo de niña preguntaba cosas difíciles a su papá, pero su papá era muy sabio y con amor le respondía dándole una maleta pesada para que la intentara cargar. Cada que ella preguntaba una pregunta difícil a su papá,
su papá le ponía una maleta pesada y ella la intentaba cargar, y cuando no podía cargarla, su papá le decía, escuche esto: hay cosas, hijita, que todavía no puedes llevar. Yo las cargo por ti hasta que estés lista. Y así es Dios, hermanos. Dios no nos revela todo de golpe. Hay verdades profundas que Él carga por nosotros y no nos la va a revelar hasta que nuestro corazón esté listo para entenderlas. Por eso tenemos que ser pacientes y pedir al Espíritu Santo que nos revele la verdad. Y no desanimarnos cuando oramos y Dios no actúa. Cuando vemos cómo el mundo se pone de mal en peor. O incluso cuando vemos cómo personas en la iglesia, muchas veces, porque nadie está exento, y a veces líderes que aparentaban ser algo, resulta que no lo eran, y mucha gente se desanima y piensa, las cosas están de mal en peor. No, usted no se frustre si no entiende lo que está pasando. No deje que la falta de respuestas le robe la fe. ¿Me escuchó, iglesia? No deje que la falta de respuesta le robe la fe. Hay maletas que todavía uno no puede cargar. Dios las lleva por nosotros hasta que estamos listos y Él comienza a revelarnos su palabra y nosotros comenzamos a entender. Diga conmigo, por favor: no camino por lo que veo. Dígalo conmigo: no camino por lo que veo. Camino por la victoria de un Cristo que vive en mí. Dígalo: camino por la victoria de un Cristo que vive en mí. Cuando Dios abre nuestros ojos, querida iglesia, a la realidad de la resurrección, ya no podemos quedarnos igual. Y es por eso que viene el tercer punto. La tumba está vacía, por lo tanto, nosotros tampoco podemos quedarnos callados. ¿Alguien dice amén a eso? Hay una misión que tenemos que cumplir, querida iglesia. Nuestra misión es anunciar que Cristo vive. Me encanta lo que dijo, se me olvida el nombre, pero alguien dijo: predica siempre que puedas, y cuando sea necesario, abre tu boca. Porque, hermano, la única Biblia que mucha gente a veces va a leer, ¿sabe cuál es? Nuestra vida. Y no es cierto que nosotros nos hemos decepcionado de personas que se miraban tan religiosas y a la hora de la hora eran otra cosa. A ver, alguien aquí que dice: yo me he decepcionado de alguien así. Porque la única Biblia, hermanos, que mucha gente va a leer es nuestra vida. Y nuestra misión, si hemos sido convencidos de este Cristo que ha resucitado, es entonces llevar el mensaje. Miren lo que dice Juan 20:18. Dice la palabra, lea conmigo: fue entonces María Magdalena para dar a los discípulos las nuevas de que habían visto al Señor y que Él les había dicho estas cosas. María Magdalena, después de haber encontrado con Jesús resucitado, hermanos, no se quedó en el sepulcro. Inmediatamente lo que ella hizo fue correr para darle a la gente y especialmente a los discípulos la buena noticia, hermanos. Y este ejemplo nosotros debemos de llevarlo. Es un mensaje que debemos compartir con el mundo el día de hoy. Dios nos ha puesto en su casa no solamente para que aprendamos de Él y para que vivamos con Él, sino para que llevemos este mensaje a todos los demás, porque hay mucho dolor en el mundo. Miren, me acuerdo de la historia de Henry Morrison, que también fue un misionero en África por 40 años. Y este hombre, al regresar a su país, vio cómo las multitudes celebraban al presidente Roosevelt, que venía en el mismo barco que él. La diferencia es que
Henry había pasado 40 años sirviendo a Dios en el campo misionero y el presidente Roosevelt solamente había ido de cacería por vacaciones. Cuando llegaron a los Estados Unidos, nadie recibió a Henry. Todos los que recibían las multitudes y la música que se había levantado en eso era para recibir al presidente que regresaba de esta cacería. Él se bajó del barco desanimado y le dijo a su esposa: después de todo lo que hemos hecho para el Señor, no hay nadie aquí para recibirnos. Su esposa le contestó de una manera tan sabia y le dijo: querido Henry, no te desanimes. Recuerda que todavía no hemos llegado a casa. Y cuando nosotros lleguemos, entonces habrá otro tipo de personas recibiendo a aquellos que sirven con alegría al Señor. Por eso, hermanos, nuestro llamado no es buscar aplausos aquí. Nuestro llamado, hermanos, no es buscar que la gente nos reconozca. A veces ni caso nos van a hacer. Nuestro llamado y nuestra misión es una y solo una: anunciar que Cristo vive. La gente no tiene por qué vivir en su adicción. La gente no tiene por qué vivir mal cuando hoy hay una promesa y una palabra hecha para todos. Y es esta: que de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo único, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Querida iglesia, hoy hemos recordado esta maravillosa noticia que cambió el mundo. La tumba está vacía, por lo tanto podemos decir: Cristo ha resucitado. Por lo tanto, hermanos, la resurrección no es un evento del pasado, es una realidad del presente. Es una realidad que transforma nuestras vidas. El Señor nos libra del miedo porque sus promesas siguen firmes. El Señor nos enseña a caminar por fe, aunque no siempre entendamos todo. Nosotros seguimos, como dijo Pablo: prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Pero mientras estamos aquí, Dios nos envía como testigos, porque el mundo necesita saber que Jesucristo todavía sigue sanando, levantando, restaurando y cambiando vidas. Entonces la pregunta para terminar: ¿viviremos nosotros como si la tumba sigue cerrada? ¿O viviremos como testigos de Cristo? Que cada día, hermanos, recordemos lo que dice la palabra allí en Lucas 24:6. ¿Me ayuda a leerlo? Él no está aquí. Pues ¿a qué? A ver, dígalo otra vez. Él no está aquí, ha resucitado. Vivamos, hermanos, con la alegría, con la valentía y la misión de un pueblo que sirve a un Salvador vivo. Aleluya, Cristo vive y eso lo cambia todo. Dele un aplauso al Rey de Reyes y al Señor de los Señores. Póngase de pie, querida iglesia. Vamos a orar en esta tarde. Vamos a orar y dígale: Señor, gracias por haberme salvado. La primera cosa que podemos hacer es darle gracias a Dios por su salvación.